al extranjero y el embalsamamiento, la internación en el territorio nacional de tejidos de seres humanos, incluyendo la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas y hemoderivados, la publicidad relativa a los productos y servicios comprendidos en esta ley, la importación de los productos y materias primas comprendidos en el título 12º de esta ley, la importación y exportación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos preparados que las contengan, y las modificaciones de las instalaciones del establecimiento que manejen sustancias tóxicas. Muy bien. Ahora Cano. ¿A qué se refiere el artículo 372? El 372 se refiere a las autoridades sanitarias expedidas por la Secretaría por tiempo determinado que podrán prorrogarse de conformidad con las disposiciones generales aplicables, y la solicitud correspondiente deberá presentarse a las autoridades sanitarias con antelación al vencimiento de la autorización. Muy bien. Murillo Castro. ¿A qué se refiere el artículo 360? ¿Qué artículo? 361. Dice, no podrán internarse al territorio nacional hasta en tanto cumplan con los requisitos sanitarios las personas que padezcan alguna de las siguientes enfermedades: peste, cólera o fiebre amarilla. La Secretaría de Salud determinará que otras enfermedades transmisibles quedarán sujetas a lo establecido en el párrafo anterior. Muy bien. Ya serían las 3 preguntas, doctora. Muy bien, muchas gracias, Oliva. Vámonos, por favor, al contenido y van a abrir el trabajo de Torres, que es el que nos habla sobre los primeros artículos del Código Penal. ¿Ya lo abrieron, jóvenes? Ok, léelo, Torres, por favor. Voy. Código Penal Federal, artículos del 1 al 20. En resumen, objetivo: que el alumno conozca lo estipulado en los primeros 20 artículos del Código Penal Federal y sigan las normas señaladas en este. Metodología: búsqueda y análisis de la información de la última reforma del Código Penal para la posterior síntesis de cada artículo. Resultados: el Código Penal es aplicable en toda la República para los delitos de orden federal, en búsqueda de una sociedad segura, estando esto bajo constantes reformas para mejorar las medidas de seguridad. Conclusiones: conocer las leyes que nos rigen como ciudadanos es de gran importancia para nuestro desempeño en la sociedad como ciudadanos y trabajadores de la salud. Palabras clave: Código Penal, delito y reforma. Introducción. 50 años después de la consumada la independencia de México, se promulgó el Código Penal de 1871. El trabajo se inició en el 62 y se concretó por Antonio Martínez de Castro. Fue promulgado por Benito Juárez unos meses antes de morir, el 7 de diciembre del 1871. Sin embargo, entró en vigor el 1 de abril del 72.
En el año de 1929 se promulgó el nuevo Código Penal, el cual no duró más de 3 años debido a las críticas por los penalistas de su tiempo. El 14 de agosto de 1931 fue publicado el Código Penal, aún vigente a pesar de haber sufrido múltiples reformas y tentativas de hacer uno nuevo. Al ser un país en constante desarrollo en muchas áreas, una que no queda atrás es el derecho penal, siendo así que cada década se presentó un proyecto distinto para reformar el Código Penal. La última reforma es del 19 de febrero del 2021. Esta cuenta con 429 artículos divididos en 2 libros. El primer libro contiene un título preliminar y 6 títulos más, el cual abarca del artículo primero al 122. Por su parte, el segundo libro contiene del artículo 123 al 429, divididos por 26 títulos. Metodología: la asignación del tema, artículos del Código Penal del 1 al 20, la que hace por la doctora Pedrote. Búsqueda y recopilación de la información pertinente para el tema procediendo a la lectura y síntesis de esta. Se consulta el Código Penal Federal en su última reforma. Se consultan los artículos sobre la historia del Código Penal e imágenes que la ilustren. Se plasmó todo lo recopilado en una presentación PowerPoint para su mejor entendimiento. Se procedió a la exposición de la información. En resultados, el libro primero, título preliminar. Artículo primero: este código se aplicará en toda la República para los delitos de orden federal. Artículo segundo: se aplicará asimismo, primero, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la República, o bien por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar. Segundo, por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieran sido juzgados en el país en que se cometieron. Artículo tercero. Los delitos continuos cometidos en el extranjero que se sigan cometiendo en la República se perseguirán con arreglo a las leyes de esta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. Las mismas reglas se aplicarán en los casos de delitos continuados. Artículo cuarto. Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República con arreglo a las leyes federales si concurren los requisitos mencionados en este artículo. Artículo quinto. Se considera como ejecutados en territorio de la República, primero, los delitos cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales. Segundo, los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional, surto en puerto o en aguas territoriales de otra nación. Tercero, los cometidos a bordo de un buque extranjero, surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueran de la tripulación. Cuarto, los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o en aguas territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos a los que señalan para los buques las fracciones anteriores. Quinto, los cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas. Artículo sexto. Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial o un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y, en su caso, las conducentes del libro segundo. Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo 1: Reglas generales sobre delitos y responsabilidad. Artículo séptimo. Delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. El delito es, número 1, instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal, fracción reformada. Número 2, permanente o continuo,
cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Número 3, continuado, cuando una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal. Artículo 8. Las acciones o omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolorosa o culposamente. Artículo 9. Obra dolorosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiera o acepte la relación del hecho descrito por la ley. Artículo 10. La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos específicos de la ley. Artículo 11. Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, a excepción de las instituciones de Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia de la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad pública. Capítulo 2. Tentativa. Artículo 12. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que debieran evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Capítulo 3. Personas responsables de los delitos. Artículo 13. Son autores o partícipes del delito. 1. Los que acuerden o preparen su realización. 2. Los que lo realicen por sí. 3. Los que lo realicen conjuntamente. 4. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro. 5. Los que determinan dolorosamente a otro a cometerlo. 6. Los que dolorosamente prestan ayuda o auxilien a otro a su comisión. 7. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Y 8. Los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda apreciar el resultado de que cada quien produjo. Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad. Artículo 14. Si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito determinado y algunos de ellos cometen un delito distinto sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes. Primero, que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal. Segundo, que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este o de los medios concertados. Tercero, que no haya sabido antes que se iba a cometer el delito. Y cuarto, que no haya estado presente en la ejecución del nuevo delito, o que habiendo estado haya hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. Capítulo 4. Causas de exclusión del delito. Artículo 15. El delito se excluye cuando, primero, el hecho se realiza sin intervención de la voluntad de la gente. Segundo, se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate. Tercero, se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico efectuado. Cuarto, se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos. Quinto, se obre por la necesidad de salvaguardar un buen bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente. Sexto, la acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o un ejercicio de un derecho. Séptimo,
Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión. Octavo, se realiza la acción o la omisión bajo un error invencible. Noveno, atento a las circunstancias que ocurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que realizó. Décimo, el resultado típico se produce por caso fortuito. Artículo 16. En los casos del exceso de legítima defensa o exceso de cualquier otra causa de justificación, se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso. Artículo 17. Las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte en cualquier estado del procedimiento. Capítulo 5. Concurso de delitos. Artículo 18. Existe concurso ideal cuando por una sola conducta se cometen varios delitos. Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Artículo 19. No hay concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado. Capítulo 6. Reincidencia. Artículo 20. Hay residencia siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas de la ley. Conclusiones. Conocer la legislación mexicana que nos rigen son de gran importancia para tomarlas en cuenta en nuestro quehacer diario como ciudadanos y futuros trabajadores para el Estado. Todo trabajador del Estado de la salud debe conocer cuáles son las leyes que debe seguir como persona profesional para realizar un trabajo con mayor responsabilidad y pertinencia, tanto como para protección de él mismo como de sus pacientes. Es importante ser un país en constante mejora en todas las áreas para ir evolucionando como sociedad, siendo la legislación es un área importante para seguir creciendo. Las referencias. Las preguntas. Primera pregunta para Flores Dávila. ¿De qué habla el artículo primero? Dice, este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. Ok. Para Aguirre Pérez, ¿qué es el delito instantáneo según el artículo 7º? Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal, fracción reformada. Muy bien. Y por último, López Berni. ¿De qué habla el artículo 9? ¿Cómo? ¿De qué habla el artículo 9? Dice, obra dolorosamente de que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Muy bien. Eso sería todo, doctora. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pedirle al compañero Dubán que les lea, porque él ya presentó su trabajo en su grupo, el trabajo que es los artículos más importantes en donde se dan sanciones para personas que utilicen algún tipo de sustancias, donde se da nada menos que quienes tienen la única concesión y
Por favor, abran el trabajo de Dubán. Es el otro que está abierto, por favor. No te vayas, Osuna, que ahorita ya vamos a hacer el examen. Y aquí les escribí en el chat lo que nos habla en el título 26º, que son los últimos artículos de este Código Penal, en donde dice que uno no puede copiar. Está penado por la ley. Váyanse hasta el artículo 427, que tiene muchos TIR, quarter, todas las posibles formas de copiar o de hacerse pasar por un autor. Es muy importante que lo sepan ahorita, porque muchos maestros les van a pedir trabajos. O bien van a ir a copiar y ponen copy-paste en los exámenes. Pues quiero decirles que esto está penado. Por eso pueden perder nada menos que estar en una universidad. Entonces, para que uno pueda librarse de esto, tiene uno que poner de dónde lo sacó, que es lo que siempre les comunico, de dónde obtuvo la información, como lo dice APA, en qué página, qué libro, qué edición, qué año y quién lo escribió. Y eso se aplica especialmente cuando uno presenta trabajos en una conferencia. Entonces, por eso desde ahorita hay que acostumbrarnos a leer y a ver cómo lo interpreta cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces uno tiene que escribir lo que uno individualmente interpretó de lo que uno lee. De otra manera, se les aplica el título 26º, artículo 427, que son de reciente expedición. Entonces, por eso se los pongo ahí para que ni se atrevan a copiar, porque muchos de ustedes abren otras ventanitas y pásame la 5, pásame la 8, ¿verdad? Y todo eso se está registrando allí en el Blackboard. Entonces, por eso es tan importante que cuando vean los resultados de sus exámenes, pues uno no se extraña, uno ya sabe lo que hace. Entonces, Dubán, empiézanos a leer tu trabajo, por favor. Ok, doctora. Gracias. Bueno, pues este va a ser el Código Penal, artículo 190 al 210. Como objetivo, que el alumno analice los artículos asignados para informarse respecto a la implementación del Código Penal en las circunstancias que se apliquen. Metodología. Se consultó el Código Penal Federal en su última revisión publicada el 19 de febrero de 2021. Resultado, se obtuvo una síntesis de los artículos 190 al 220 del Código Penal Federal. Conclusiones. Como médicos en formación, es indispensable el tener un conocimiento acerca de los actos considerados ilícitos, así como los castigos aplicables según el Código Penal Federal. Palabras clave: Código Penal Federal, multa, prisión. Doctora, lo de la introducción y eso me lo salto ya que fue expuesto Sí, por mi compañero. Ok, entonces pasándonos directamente a los artículos, encontramos que el 190 se deroga. El 191, al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará sanción por un juez. 192, al que haga uso indebido del escudo, insignia o himnos nacionales, se le aplicarán de 3 días a 1 año de prisión. A ver, espérame tantito, un momentito. Ok. Dubán, Sí, permíteme dígame. tantito. Ok. No podemos nosotros utilizar en nuestro país los emblemas nacionales porque es multa. O sea, imagínense ponerse una camiseta con la bandera de nuestro país, ¿verdad? No podemos usar unos shorts con esos emblemas. Eso está estipulado aquí. ¿Cuántos lo cubren? ¿Cuántos lo violan? Pues ya veremos. Ahora sí continúa, ya no te interrumpo. Adelante. 192. Al que haga uso indebido del escudo, insignia o himnos nacionales se le aplicarán 3 días a 1 año de prisión y multa de 25 a 1,000 pesos. 193. Se consideran narcóticos a estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias vegetales determinadas con la ley y cualquier acción relacionada con ellos es punible. 194. Multa de 100 a 500 días y de 10 a 25 años de prisión al que se involucre en el comercio, transporte, importación, inversión o cualquier cosa relacionada a su comercio. 195. 5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días de multa por posesión de narcóticos sin autorización. No se procederá si es una sola vez y la cantidad se presume de uso personal. 195 bis.
Si no se puede demostrar relación con las actividades del artículo 194, se aplicarán sanciones respecto al apéndice 1. 196. Las penas aplicables se aumentarán en una mitad si se trata de servidores públicos o miembros de las Fuerzas Armadas, víctima o empleo de menores de edad, dependiendo del lugar donde suceda y si se relaciona a personal de salud. 196 ter. Se impondrán de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 300 días de multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y producción del delito, al que desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley. 197. 3 a 9 años de prisión y de 70 a 180 días de multa al que administre narcóticos a otra persona sin prescripción o autorización legal. 198. Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos, alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal, en escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le atribuirá prisión de 1 a 6 años. 199. Al fármaco dependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193, no se le aplicará pena alguna. Se debe referir a autoridades sanitarias para tratamiento. 199 bis. A sabiendas de estar enfermo, expone a otra persona a contagio por algún medio transmisible, 3 a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa. Enfermedades incurables, 6 meses a 5 años de prisión. Si es un cónyuge, solo se procede si el ofendido lo requiere. Artículo 200. 6 meses a 5 años de prisión y de 300 a 500 días de multa a quien distribuya por cualquier medio contenido pornográfico a menores de edad. No se entenderá como material pornográfico o nocivo aquel que signifique o tenga como fin divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual. El 201. Delito de corrupción a quien facilite o induzca a algún menor de edad al consumo de bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas, fármacos con fines de explotación, delitos, instituciones delictivas, actos de exhibicionismo personal. 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, a quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio a uno o varias de esas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales. 202 bis. 1 a 5 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado quien almacene o compre material relacionado a pornografía infantil. 203. Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales. 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2000 días de multa. 203 bis. A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad, con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de 12 a 16 años de prisión y de 2.000 a 3.000 días de multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. 204. Se comete el lenocinio a toda persona que explote el cuerpo, comercie sexualmente con el cuerpo de cualquier menor de edad o persona que no comprende el significado de estos. Se le impondrá prisión de 8 a 15 años y de 1.000 a 2.500 días de multa. 205 bis. Las sanciones señaladas en los artículos 200 al 204 se aumentarán al doble de la que corresponda cuando lo tuviera con la víctima alguna de las siguientes relaciones: los que ejerzan patria potestad, guardia o custodia, los ascendientes o descendientes sin límite de grado, familiares en línea colateral hasta cuarto grado, tutores o cuidadores, aquel que ejerce sobre la víctima en virtud de la relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima, quien se valga de función pública para cometer el delito, quien habite en el mismo domicilio de la víctima, al ministro de un culto religioso,
cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima, y quien esté ligado a la víctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud o algún otro que pueda influir en obtener la confianza de esta. 206. El lenocinio se sancionará con prisión de 2 a 9 años y de 50 a 500 días de multa. 206 bis. Comete el delito de lenocinio toda persona que explote el cuerpo de otra por medio de comercio carnal, que mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera. 207. Derogado. 208. 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de este. 209. 6 meses a 2 años de prisión y 50 a 200 días de multa al que, pudiendo evitar un delito contemplado en el título octavo, no lo haga. 210. Se impondrá de 30 a 200 jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que, sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Conclusiones. El Código Penal Federal es un instrumento de gran ayuda para la implementación de justicia ante cualquier circunstancia que atente contra personas o contra actos considerados ilegales. En el ámbito médico, establece los castigos ante cualquier situación relacionada a un uso inapropiado de fármacos, de la información del paciente, abuso de poder, entre otras cosas, por lo que es indispensable estar al tanto de lo aplicable al sistema de salud. Y por último, la bibliografía. Velázquez, las preguntas, por favor. Bye. Según el artículo 206 bis, ¿quién comete el delito de lenocinio? Y es para Flores Dávila. Flores Dávila, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. No te vayas, López, que ya mero es el examen. Adelante, por favor. El lenocinio se sancionará con prisión de 2 a 9 años y de 50 a 500 días de multa. Okay. Faltan dos preguntas. Adelante. Para Ibarra Negrete, según el artículo 205 bis, ¿ante qué persona se va a aumentar al doble la pena? Se aumenta, dame unos segundos. 3 ejemplos. A los ascendientes y descendientes sin límite de grado, tutores o curadores, y quien habita en el mismo domicilio que la víctima. Ok. Y por último, para Pablo Cota, según el artículo 202 bis, ¿cuál va a ser la pena a quien esté relacionado con pornografía infantil? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora, por favor, les estaba comentando allí el mensaje que les puse, el último, que van a abrir el título 26º. Y aparte también van a localizar el título 7º, en donde dice delitos contra la salud, capítulo 2, y dice del peligro del contagio, del que les hablaba yo el otro día, que cuando una persona sabe que tiene el problema de salud, no puede evadirlo, ¿sí? Porque simple y sencillamente está contagiando al primero que se le atraviese. Y esto está en la página 59 del Código Penal Federal. ¿Ya lo encontraron? Dice capítulo 2,
del peligro de contagio. Léelo, Cano, por favor. Permíteme, doctora, Páginas. estoy buscándolo. Es página 59. A ver, déjame ver si es cierto, 59. Sí, es la página 59. Artículo 199 bis. ¿O quién ya encontró, jóvenes? ¿Quién encontró? A ver, Ibarra. Ok, Martínez, Aquí adelante, lo leo. léelo tú. Ah. Ok, a ver, viene. Dice, artículo 199 bis. El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave de periodo infectante ponga en peligro de contagio de la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible será sancionado de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa. Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrá una pena de 6 meses a 5 años de prisión. Cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, solo podrá procederse por querella del ofendido. Entonces, es todas las infecciones y dentro de ellas está la actual. Entonces, si una persona sabe que ya está contagiada, pues no debe de andarse exhibiendo en ninguna parte, ¿verdad? Que era lo que comentábamos con respecto al subsecretario, que aún sabiendo que está contagiado, anda ahí en la calle como si nada. Entonces, por eso tan importante que los médicos sepamos de este código en donde intervenimos, porque muchos médicos se les pide que hagan diagnósticos de violaciones, de maltrato, de qué tipo de golpes, qué profundidad, qué lesiones. Es una gran cantidad de lesiones que el médico tiene que diagnosticar. Y cuando estén en el internado, pues también van a tener que hacerlo, porque llegan pacientes, niños pediátricos, ¿verdad?, que están golpeados, o bien llegan en situaciones peores. Y el que está ahí en emergencias es el que le toca hacer el diagnóstico y luego eso lo utilizan para llevarlo a una queja al Ministerio Público. E incluso cuando existe violencia física, se va a castigar de acuerdo a qué grado tiene la lesión que haya tenido la persona a la cual hace el papel de víctima. Entonces, es muy importante que sepan que la Ley General de Salud nos hace dar diagnósticos, obtener beneficios y saber nuestras obligaciones. Pero en el mundo real, el que aplica las sanciones es el Código Penal Federal. Cada estado tiene su código penal, pero normalmente tienen menor número de artículos. Entonces hay que aplicar directamente, por falta de esa penalización, el Código Penal Federal. Entonces es muy importante que nosotros médicos hacemos diagnósticos en urgencias y nos encontramos con este tipo de casos. Bueno, bien, jóvenes, entonces ahora sí, ya son las 9:52. Vámonos al contenido. Solamente van a cierren todos sus trabajos, por favor. Y lo que vamos a hacer subsecuentemente es que guarden su teléfono, porque ya saben que si no les aplico el 427 a los que estén copiando del libro o de los apuntes. Y por eso tan importante que ya leímos todo esto, ahí están las bases y demás. Entonces, aquí en el contenido les voy a abrir el examen. Ya saben las reglas del examen. Tienen que escribir con el número de la pregunta, el número de la respuesta. Pregunta 1 y le escribo en mi correo.